Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kento y en este video les voy a enseñar a convertir texto a audio utilizando la API de TikTok. Para ello vamos a utilizar un programa que he creado y que es completamente gratuito. ¿Para qué nos sirve? Podemos utilizar este audio para canjear los puntos del canal de Twitch o para enviar los comandos desde YouTube. Para ello podemos utilizar otro programa que se llama Streamer.bot y además es gratis. Así que sin más, comenzamos. Lo primero que necesitamos es descargar el programa. Para eso nos vamos a mi página de Ko-fi, ko-fi.com/kentoquillo. Todos los links que necesitan los voy a agregar acá en la descripción, así que no se preocupen. De acá van a ir al shop, acá está el programa. Ponemos 0 o lo que ustedes crean conveniente. Si les sirve el programa, si les ayuda, le voy a agradecer mucho una donación. Eso me va a ayudar a seguir trayendo buen contenido. Lo agregan al carrito y después, bueno, hacen el checkout. Una vez que lo descargan, van a tener un zip. Ese zip yo les recomiendo que creen una carpeta en el disco C de su computadora. En mi caso le puse Python, pero ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Y dentro de Python guardar el zip y lo descomprimí. Una vez comprimido van a tener todos estos archivitos. Si ustedes por ejemplo no ven los nombres de las extensiones de los archivos, van a View, Show, File Name Extension. Esto hace que se escondan y se vuelvan a ver las extensiones de los programas. Acá en la carpeta Install van a poder ver cómo se instala. Todos los archivitos están en inglés o en español para que lo puedan utilizar. Y acá está lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dos cosas muy importantes. El primero es instalar Python. Esto es muy importante. Y la segunda cosa importante que necesitamos es un ID de sesión de TikTok. No se preocupen, les voy a enseñar cómo hacerlo a continuación. Lo primero que necesitamos es instalar Python. Para eso nos dirigimos a la página web, lo descargamos. Una vez descargado, lo ejecutamos. Cuando lo ejecutamos, algo muy importante que hay que prestar atención es tildar estas dos opciones. La más importante es apply python.exe to path. Y después el otro también hay que tildarlo. Una vez que está tildado, le damos a install now. Comienza la instalación. Recuerden haber tildado estas opciones, que si no el programa no funciona. Una vez instalado, por ahí les puede aparecer este mensaje de Disable Path Length Limits. Le damos deshabilitar también y ya estaría completo. Lo segundo que necesitamos es conseguir la ID de sesión de TikTok. Para eso nos vamos al navegador, instalamos el Cookie Editor, que es una extensión de Chrome y Firefox. Creo que también funciona en Firefox y Safari también. Instalamos la versión de nuestro navegador. Una vez instalado, volvemos a la pestaña de TikTok. Iniciamos sesión en la web de TikTok. Una vez que están logueados en TikTok, abren el Cookie Editor. Y les va a traer todas las cookies. La cookie que necesitamos es la de Session ID. Acá no la comparta con nadie porque es única desde su perfil, así que cuidado con eso. No la compartan, por favor. La copian en un lugar seguro. Una vez tengamos el Session ID y Python instalado, ya podemos empezar a utilizar el programa. Para eso vamos a ejecutar install.package.bat. Va a empezar a correr el programa. Hay que prestar atención cuando se ejecuta. Abre dos ventanitas.
siempre hay que esperar que se cierre la otra ventana automáticamente para poder continuar. Se abre la ventana, se cierra y ahí podemos continuar. Se abre la ventana, esperamos un ratito, cierra y podemos continuar. Lo mismo con el último, que es Play Sound. Se instala y podemos continuar. Continuamos con Requests. Damos para continuar y listo. Ya tenemos todas las dependencias instaladas. Ya tenemos Python, tenemos la dependencia y tenemos el cookie guardado en una ubicación segura que ahora la vamos a utilizar. Vamos a empezar a utilizar el programa que se utiliza con ejecutar userinput.bat. Acá se va a abrir el programa. Primero es para seleccionar la voz, muy sencillo de utilizar. Para utilizar, seleccionamos la voz de la que puede traer. Tenemos varias opciones. Tenemos español, inglés, francés, portugués, japonés. Tenemos varias. Y dentro de cada uno de estos tenemos más opciones. La cuestión es ir probando, o si no, pueden ir de nuevo a la carpeta Audio Samples. Y ahí dentro de Audio Samples van a tener algunas opciones para ver qué voz es la que están necesitando. Si nosotros vamos a Spanish, tenemos otras opciones. Vamos a elegir, por ejemplo, una de mujer. La voz que seleccionó es voz de mujer 1 MX Female, que viene a ser la de S Female F6. Este es el ID de la voz que se va a llevar hacia la API de TikTok y va a devolver la voz que nosotros le pusimos. Y acá dice ingresa a la sesión ID de TikTok, que es la cookie que nosotros copiamos y pegamos en un lugar seguro, y es la que vamos a colocar ahora. No la van a ver a la mía, va a estar blureada ahora, pero es la que vamos a poner. Una vez que ya está ingresada, le damos Enter y ya está todo preparado para continuar. Al finalizar todo esto, se va a crear un archivo que se llama tts.bat dentro de la ubicación que nosotros pusimos. Si lo ven, ahí se creó el tts.bat. El tts.bat es donde se van a guardar todos los datos que nosotros pusimos recién. Bueno, una vez que ya tengamos el tts.bat, podemos probar el funcionamiento. Para probarlo es realmente muy sencillo. Vamos a abrir el archivo text.txt y vamos a poner lo que nosotros queramos. Una vez que ya lo tenemos, lo guardamos. Una vez que ya lo guardamos, ejecutamos el tts.bat. Ejecuta muy rápido. Lo que hace este tts.bat es ejecutar el main.py, pasarle los argumentos, lo ejecuta y este programita envía los datos hacia la API de TikTok. TikTok lo devuelve y nos crea un archivo de audio.mp3, que acá está lo que nosotros pusimos en el texto, lo devuelve en forma de audio. Vamos a escucharlo. Suscríbete y dale al me gusta, me ayuda a crecer. Muchas gracias. Nosotros queremos cambiar la voz, por ejemplo, tenemos que ejecutar nuevamente el userinput.bat para poder seleccionar otra voz que nosotros queramos. Siempre vamos a seleccionar otra voz en español, que sea esta vez un hombre. Otra vez volvemos a ingresar la Session ID. La mía está blureada, no la van a poder ver. Le dan Enter. Y otra vez se nos va a crear el tts.bat, o sea, se nos recrea el tts.bat con los datos que nosotros les pusimos. Y nuevamente podemos abrir el texto, cambiarle lo que nosotros queramos, lo guardamos y ejecutamos el tts.bat. Ejecuta muy rápido
y nos va a devolver el audio con lo que nosotros le pusimos. Dale, no seas rata y suscríbete. Dentro de la carpeta de TTS TikTok van a ver una carpeta que se llama Audio Samples. Dentro de esta carpeta van a tener varios ejemplos de audio, que es más o menos un vistazo de lo que puedes llegar a obtener. Por ejemplo, vamos a escuchar Spanish Mexico, que es el español latino. Muestra de texto a voz de TikTok. Vamos a escuchar, por ejemplo, una de Disney, Stormtrooper. TikTok text-to-speech sample. El de C-3PO. TikTok text-to-speech sample. Una cosa a tener en cuenta es que estos idiomas, son en inglés, francés, alemán. El texto que ustedes vayan a escribir también tiene que estar en ese idioma, porque si no les va a quedar algo medio extraño en la salida. Vemos un ejemplo de lo que les estoy diciendo. ¿Cómo quedaría utilizando una voz en inglés con texto en español? Para eso vamos a userinput.bat, seleccionamos una voz en español, cualquiera, pegamos la ID de sesión, se va a crear el tts.bat y para probarlo vamos a ingresar un texto en inglés. O sea, nosotros escribimos algo en inglés con un audio o la voz español. Vamos a ver cómo queda. Hello, how are you? No queda muy bien. Vamos a hacer otra prueba rapidita con una voz en inglés. Crea el TTS-BAT, pero esta vez vamos a ponerle un texto en español. Guardamos y lo probamos. Y vamos a ver qué resulta. Hola todo bien Wivos. Trata de fonetizar lo que está escrito en el idioma que está especificado. Por eso que si querés un audio en inglés, tenés que escribir en inglés. Si querés un audio en alemán, tenés que escribir en alemán. No es un traductor, lamentablemente. Si querés audio en español, vas a tener que escribir en español. No queda otra. Bueno, amiguitos, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado el tutorial de instalar y preparar el programa para el siguiente episodio. En el siguiente episodio vamos a ver cómo utilizar este audio para poder crear canjes de punto de canal o comandos personalizados para YouTube, por ejemplo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos el próximo video. Hasta luego.